Bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy venimos con un tema enredador realmente. Yo siento que va a estar demasiado interesante. El invitado es una persona demasiado especial. El invitado es Daniel Builes. Dani es psicólogo clínico. Dani estudió conmigo en la universidad, nos conocimos en clases y su rama de enfoque, que ya nos va a explicar eso qué significa, es el psicoanálisis. Entonces él es psicoanalista y psicólogo clínico. Tiene un canal, por si de pronto en este momento cuando vayan escuchando el episodio se antojan de lo que Dani está diciendo, dicen como que nota, cómo habla, me gusta, me llama mucho la atención, lo pueden seguir en imaginación.activa, que es un canal que tiene donde comparte mucha información de valor y además tiene un podcast que está estrenando para que lo vayan a escuchar también. Y entonces hoy vamos a hablar del psicoanálisis, del temido y famoso psicoanálisis. Yo quiero hacer una aclaración antes de darle la bienvenida a Dani. Y es que yo estoy igual que tú que me escuchas, igual de ignorante, porque yo, o sea, el psicoanálisis sí es una parte de la psicología, una rama, ahí hay una pelea sin resolver, que Dani nos contará un poquito más, pero cuando yo vi esta clase en la carrera, no sucedió para mí, no hubo conexión, no entendí nada, fue virtual, fue pandemia, entonces yo voy a aprender demasiado hoy y voy a hacer todas las preguntas que creo que una persona que no es psicólogo le podrían surgir. Y ya no hablo más. Bienvenido, Dani, ahora sí. Susi, muchas gracias. Encantado de estar en este espacio. Qué emoción. Lo habíamos hablado de mucho tiempo, sí, de grabar, y Dani estaba como armando su proyecto, entonces no lo habíamos hecho realidad, pero ahora sí, por fin llegamos. Y también estamos buscando el tema. Sí, también, porque decíamos como, o sea, Dani es una de esas personas como demasiado interesantes que no se puede sentar como a conversar contigo de lo que sea, pero queríamos que fuera algo como un poco más trascendental. Entonces, bueno, por favor, empiézanos a desenredar. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Bien, Susi. El psicoanálisis, antes de dar una definición global, quisiera hacer como un recuento histórico. El psicoanálisis surge a mediados del siglo XX, XIX, más o menos, en donde se realiza a través de una práctica de un psiquiatra muy famoso que lo conocemos como Freud, como Sigmund Freud, en donde él se comienza a dar cuenta que hay unas pacientes que llegan con unas parálisis orgánicas del cuerpo. Y ante la comunidad de psiquiatras de ese entonces, del siglo XIX, en ese momento era XIX, luego pasa a ser XX, se empieza a dar cuenta de que esas parálisis no son por causas orgánicas, sino que hay algo detrás. Lo que hace este psiquiatra, este personaje súper interesante, es darles la palabra. Les da la palabra a estas mujeres, porque en ese momento únicamente eran mujeres, eran pacientes mujeres, les da entonces la palabra y comienza a descubrir que hay algo detrás de esas parálisis que no es orgánico y que luego posteriormente va a denominar eso como lo inconsciente. Entonces el psicoanálisis surge así como una práctica de tratamiento que se enfoca en asuntos inconscientes, es decir, que no son conscientes, que van un poquito más allá de la conciencia. Así luego entonces empieza a desarrollar Freud esta teoría que luego se solidifica mucho más con un libro, un texto súper famoso que se los invito a que se lo lean a todos porque también es bien interesante y no es complejo en realidad, y es La interpretación de los sueños, que es un libro que se escucha bastante por ahí. Y en este libro entonces Freud empieza a descubrir ese mecanismo que tiene el inconsciente de operar en nuestra vida, y así empieza a desarrollar una teoría que posteriormente tomarán otros autores y que se irá desarrollando, que incluso hasta este momento se sigue desarrollando. Entonces, bien, comienza una teoría a partir de una práctica de tratamiento de unas afecciones que eran físicas, pero también eran psíquicas, es decir, mentales. Y entonces ahí empieza una combinación. Empieza un tipo de psicoterapia, por decirlo de alguna forma, aunque el psicoanálisis no es una psicoterapia propiamente dicha. Empieza entonces a ver ese tipo de relación de lo psíquico con lo corpóreo, teniendo como componente de base lo inconsciente. Y así, entonces, esa teoría se empieza a extrapolar mucho después a temas como la investigación,
de diferentes asuntos. Puede ser temas políticos, temas existenciales, en fin, como diferentes temas. Y también una forma de aproximarse a fenómenos culturales, artísticos. Incluso Freud tiene un texto que se llama El Moisés de Miguel Ángel, en donde hace una descripción, un análisis muy profundo de esa obra de arte que es de Miguel Ángel, ¿cierto? Que es un Moisés con las tablas de los mandamientos. Entonces podríamos empezar por eso. Ok. Bueno, mencionaste algo que creo que todos conocemos y que todos hemos usado en nuestro lenguaje, pero que probablemente no sabemos exactamente qué es, y es el inconsciente. ¿Eso qué es? ¿Y por qué es importante para el psicoanálisis? Muy bien, entonces Freud, a partir del el libro, o el texto de la interpretación de los sueños, que incluso son 2 tomos, propone una primera tópica, que una tópica es una forma de explicar ese mecanismo que estaba sucediendo, que era lo inconsciente. Y esa primera tópica se compone de 3 componentes, que es una parte más superficial, que lo diríamos como la conciencia, una parte... Imagínense un iceberg. Eso, un iceberg, exactamente. Una parte que va en la parte de abajo, pero en la mitad, que sería el preconsciente, y en la parte más abajo. Lo más hundido y recóndito. Exacto, lo más escondido. Lo llamaríamos el inconsciente. Y el inconsciente sería un lugar donde se albergan las pulsiones y unos asuntos que luego Freud irá dando cuenta a medida que va desarrollando su teoría. Entonces ese inconsciente estaría en la parte más abajo, más básica, pues de base, del psiquismo humano, y solamente la puntica que nosotros, como tú le dijiste, el iceberg, solamente esa puntica sería lo que nosotros en este momento llamaremos como conciencia. Como por ejemplo, quiénes somos, en dónde estamos, esos recuerdos inmediatos que en este momento nosotros tendríamos, vendrían siendo la parte consciente. Esa parte preconsciente es ese mediador que está en la mitad. Ahí estaría una línea muy delgada que Freud denomina el mecanismo de defensa de la represión, que es todas esas energías y esos impulsos que están de la parte de lo inconsciente, del inconsciente en este momento. Eso lo vamos a dejar por allá y vamos a dejar que la conciencia, o sea, el yo, se quede solito para que no afecte. Pero a veces ese mecanismo falla. Y entonces ahí Freud se empezó a dar cuenta, a través de un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que ese mecanismo de la represión falla, el del preconsciente. O sea, Tapo, antes de que sigas, entonces está el consciente, que es todo lo que nosotros sabemos sobre nosotros, sobre el mundo, todo lo que tenemos como en nuestra cabeza consciente, valga la redundancia. Y el trabajo del preconsciente es asegurarse de que el inconsciente se quede encerradito en el sótano y no salga. El trabajo del preconsciente es mediar entre la conciencia y la inconsciencia. Ahí hay asuntos, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba tu maestra de quinto de primaria de historia? En ese momento tú no te acuerdas, ¿cierto? Es un recuerdo que está por allá. Tal vez hay personas que lo recuerden, y en ese momento, en ese proceso de búsqueda, Freud en ese momento diría, eso viene de un lugar preconsciente, que no es consciente del todo, pero que si lo empezamos a trabajar, empezamos a descubrir ahí cosas. Se llama Luz Gloria. Ahí está, eso es un trabajo preconsciente. Ok, que cuesta un poquito más de trabajo, pero aún es como algo a lo que podemos acceder. Exacto, exacto. El preconsciente se puede acceder no de manera consciente, pero trabajo. Deliberada. O sea, se puede hacer un trabajo de intentar recordar, por ejemplo, el recuerdo se asegura muy encubiertamente en el inconsciente, en esa tópica, ¿cierto? En esa tópica el inconsciente albergaría recuerdos que estarían muy encubiertos, como encapsuladitos, que en ese momento no estarían de manera manifiesta en nuestra vida, ¿cierto? Como por ejemplo recuerdos de la niñez, de nuestra crianza, eventos de pronto traumáticos, que el yo no se puede asegurar de tenerlos, porque crearía un choque. Eso, o sea, los escondemos, por decirlo así, porque son demasiado dolorosos. Exacto, eso puede ser una gustan. Razón. Ajá. Puede haber un afecto de por medio que lo que haga es tirar hacia abajo, o sea, hacia el inconsciente, toda esa carga afectiva del recuerdo que le está dando un problema al yo, es decir, a la conciencia. Pero que estará por ahí mediando. Y que es el parisiga. Exacto, estará por ahí mediando y estará ahí latente para que en algún dado caso, si se presenta una situación similar,
intente salir. Intente Ok. salir a la conciencia. Pero esto es una primera tópica que después Freud va a decir, así no son las cosas. Todo lo que acabamos de entender no sirve. O sea, sirve para empezar a entender esos tres mecanismos Ok. iniciales, ¿cierto? Ya después Freud, con ese texto que les mencioné, que es Psicopatología de la Vida Cotidiana, va a empezar a decir, bueno, pero aquí hay algo extraño, porque el inconsciente no lo podemos ubicar como un lugar, sino como una cualidad. Es decir, hay ciertas manifestaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día, por eso se llama en la vida cotidiana, psicopatología, ya voy a explicar por qué esa parte. Hay unas manifestaciones que nosotros tenemos en el día a día que nos resultan extrañas, como por ejemplo, y él nombra, son 6 o 5, me parece, voy a empezar a nombrar y vamos a empezar a contar. Los sueños, los chistes, los actos fallidos, los olvidos, los lapsos y los síntomas son 6. Está bien. Entonces, de esta forma, Freud se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, un lapsus sería cuando nosotros pensamos en no decir una cosa y fijo cuando no tenemos que decir eso, lo decimos. Pero o sea, no es como cuando uno cambia una palabra por otra. Exacto. Eso es un lapsus, No, ¿o no? eso no es un lapsus. Sino es como, no voy a decir qué hice esta mañana. No lo voy a decir, y no lo digo. Les voy a poner un ejemplo. Sí, mejor, estuvo muy malo. Les voy a poner un ejemplo que puede ser un tanto polémico, pero bueno. No importa. Hubo un presidente, creo que fue Maduro, en Venezuela, que estaba dando un discurso y dijo Jesús, pues iba a decir que Jesús multiplicó los panes, pero en vez de panes dijo penes, Ok. ¿cierto? Y eso en medio de como el discurso generó pues obviamente como la burla. Discordia. Exacto. Pero entonces uno se podría poner a pensar ahí por qué dijo eso, ¿cierto? X o Y razón. Ahí ya habría que entrar en un proceso de análisis, Sí. porque dijo ese lapsus. Pero, por ejemplo, en un proceso psicoanalítico se tienen en cuenta ese tipo de manifestaciones, que serían los lapsus, que es eso que se dice, que no se quería decir, pero que en realidad sí se quería decir. Sí. Es un poco complejo, yo sé, pero ese es el mecanismo que tiene el inconsciente, de aparecer cuando nosotros menos lo esperamos. Y es algo que está ahí como una cualidad latente. Una sombra. Exacto. Y está por ahí, y no es algo que nosotros tengamos que esconder, sino trabajar con eso, que precisamente es uno de los trabajos del psicoanálisis, es trabajar con esas cosas que... O sea, integrarlo más que seguirlo aislando. Exacto. Ok. Y tampoco hay mucha gente que lo confunde de hacer consciente lo inconsciente. En realidad eso no se puede, pues no se puede generar toda la conciencia, no se puede hacer consciente todo lo inconsciente, porque una cualidad de lo inconsciente es que no es consciente. Ok. Pero se puede hacer consciente de que hay unas cosas que son inconscientes, que van a afectar en nuestra vida de una u otra forma y que nosotros podemos trabajar a partir de eso. Ok. Les voy a poner otro ejemplo, a partir de la segunda manifestación. Sí, una segunda volvamos a las manifestaciones. Ajá, por ejemplo, un olvido o un acto fallido, que se pueden relacionar mucho. Por ejemplo, hace unos minutos tuve un olvido y ese olvido viene a partir porque uno podría empezar a hacer asociación libre, que es el mecanismo principal del psicoanálisis, que es hablar de lo que se le ocurra. En ese hablar de lo que se le ocurra aparecen cuestiones que se escapan de esa conciencia, de ese mecanismo de defensa. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, bueno, tal vez se me olvidó porque estaba prestándole mucha atención a esto. He estado cargando demasiada energía como en este momento y en toda esta teoría, que tal vez se me escapó la palabra, que era lo que menos quería en este momento, que se me escapara un término o algo, sabiendo que es algo como tan importante, ¿cierto? Acto fallido. Uno tiene un día muy, muy importante, por ejemplo, la sustentación de una tesis o la presentación de un trabajo, y fijo, se cae o se le rega el tinto, en fin, sucede algo, ese tipo de cosas, y más cuando uno intenta o tiene la intención de que no le sucedan. O sea, tenemos tan presente que eso no pase, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, nosotros queremos dar una buena imagen y que estemos impecables a nivel pues, como de ropa y físicamente. Y en ese momento se nos rega el tinto. En ese momento se nos chorrea algo o alguien nos choca, o en fin, sucede algo. Entonces, ahí estaríamos hablando de acto fallido. Ya hablamos del olvido, podríamos pasar a los sueños, que en los sueños vemos que hay material que nosotros a veces decimos como, wow, ¿yo por qué soñé con eso? Mis sueños son demasiado locos, o sea... ¿Yo por qué soñé con eso, cierto? Porque soñé que mataba a mi madre, si yo amo a mi madre,
¿cierto? Mis sueños no son así, listo, mami. Entonces ahí hay un asunto que nosotros podríamos empezar a revisar. Bien, ¿por qué soñaste con que matabas a tu madre? Tal vez puede ser una opción. Tal vez tienes demasiado miedo que eso suceda, o lo has pensado, o lo tenés por ahí reprimido, ¿cierto? Okay. Hubo de pronto una pelea muy intensa que se te generó el pensamiento no de manera consciente, de manera ahí como latente, como entre comillas, y lo reprimiste de uno. Y entonces en los sueños es como esa posibilidad de expresar todo ese material inconsciente que está por ahí. Ok, o sea, todos los sueños según el psicoanálisis tienen significado. Tienen significado, pero no para el psicoanalista, sino para la persona. Y Ajá, no todos, depende de la persona. ok. Ahí tendremos que tocar un punto fundamental para el psicoanálisis, y es que el psicoanálisis opta por el caso por caso. Es decir, lo que ocurre en ti no ocurre en otra persona. Okay. Si para ti un sueño significa X, para otra persona puede significar Z. Ah, bueno, eso es cierto, porque en alguna clase, que no fue psicoanálisis, nos explicaban que no es como que, si salió un león en el sueño, león significa X, Y, Z, sino que son como lo que la persona entienda y el significado psíquico que la persona le da a un león. Exacto, Ok. exacto. Porque entonces ahí estaríamos hablando de algo que va fuera de la clínica, que la clínica es el caso por caso. Para ti no tiene la misma significación león que para otra persona. Y eso es lo que viene a proponer el psicoanálisis. Venga, revisemos el caso por caso. Okay. Bien, y la última, bueno, hay otras dos manifestaciones que serían los síntomas, por ejemplo, también, que lo sintomático, por ejemplo, ocurre mucho en consulta que llegan personas que dicen, es que le terminé a mi novio y me conseguí un igualito, Ajá. pero no sé por qué. Y es que a mí no me gusta que me maltraten, pero todos mis novios me han maltratado. Entonces ahí hay un acto sintomático, es decir, la persona no sabe por qué le está pasando algo, le hace pregunta y aún así lo sigue repitiendo. Es como una repetición de la repetición de la repetición. O sea, patrones disfuncionales en la vida se podría entender. Podríamos entenderlo como de esa forma, Ok. aunque también el síntoma tiene una doble función. Si bien hay veces que da malestar, en muchas ocasiones sostiene la existencia de un individuo. Por Ok. ejemplo, a veces lo que sostiene a unas personas es encontrarse en las relaciones, por ejemplo, amorosas, personas que lo maltratan. Sí, que le pongan, pues como algo interesante y drama a la vida. Puede ser como una posible explicación. Entonces, el síntoma tiene como esa doble faz, ¿cierto? Como, Ok. como de esas ambas cosas. Podríamos entonces, para ir como resumiendo, eh, establecer que esa primera tópica que viene de consciente, preconsciente, inconsciente, luego Freud va a decir, no, el inconsciente no es un lugar, es una cualidad, entonces vamos a hablar aquí de yo, ello y super yo, que ya voy a hablar bien como ese tema. El yo entonces vendría a ser como ese cúmulo de identificaciones que nosotros tenemos, esa identidad que cuando a una persona se le pregunta quién es usted, esa persona responde con esas cualidades. Tenemos el super yo, que sería la ley, que sería, luego se nombrará como el padre, el padre es como la ley, ¿cierto? Eso que influye en nuestra actividad psíquica como cuando aparece la norma, es decir, por ejemplo, yo cojo este lapicero y ve a alguien como que me irrita, entonces pienso en tirárselo, pero lo que me impide tirárselo es ese super yo, ¿cierto? Ok. Esa norma, porque si se lo tiro y se lo clavo en un ojo, por ejemplo, entonces puede haber repercusiones, en fin. Y ya el ello que haría todo ese lado pulsionar, que todas esas pulsiones es todo ese material inconsciente, esa energía que nosotros tenemos tanto de vida como de muerte, que Freud va a llamar pulsión de vida y pulsión de muerte, que le da como el mecanismo completo a toda esta ópera que tenemos de yo, ello y super yo. Una pulsión, Dani, es un impulso. ¿O qué es una pulsión? Podríamos decir que una pulsión es un tipo de impulso, pero impulso que haría más del lado del instinto como animal, Ok. pero un impulso cargado de energía que va hacia una dirección, que va hacia algún objeto y que tiene pues, como una meta. Es decir, entonces tenemos una pulsión de vida que, por ejemplo, nos impulsa a vivir, valga la redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo que nos ponían a nosotros en clase es las personas que hacen deportes extremos usualmente tienen la pulsión de muerte mucho más elevada. Ok. ¿Por qué? Porque uno se expone ante una situación de muerte. En un deporte extremo tiene una alta probabilidad de que uno
muera, pues, o se aporree muy seriamente. Entonces, en ese punto podríamos decir que hay una energía que tiende hacia la muerte, que sería más cargado de la pulsión de muerte. Entonces, es una especie de energía que es inconsciente, que nosotros no podemos controlar de manera consciente, pues, que se dirige hacia algo. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la pulsión de muerte, lo que se trata es de sublimarla, que sublimar es un mecanismo que se utiliza en terapia para transformar esa energía en otra cosa. Por ejemplo, una persona que tiene una pulsión de muerte súper elevada y ya se ha fracturado, por ejemplo, varias veces en un deporte extremo, lo que se le puede hacer pues, un tratamiento que puede ocurrir en terapia es transformar toda esa energía en otra cosa, por ejemplo, el arte. O por ejemplo, en cocina, ¿cierto? Suena como cambiar el paracaidismo por colorear acuarelas. Pero es un Pero trabajo sí. que podría ser un poquito más, entre comillas, funcional, que esa parte Sí, total, que 100%. es como... Pero eso también depende del motivo de consulta. O sea, si el paciente o si el consultante nos llega con esa inquietud, pues nosotros hacemos algo con esa inquietud. Pero si no nos llega con eso, nosotros no tenemos por qué intervenir ahí. Okay. Es una cuestión meramente del consultante. Y eso es uno de los asuntos que se le pone énfasis al psicoanálisis y es en la responsabilización del sujeto, ¿cierto? El sujeto, la persona, tiene completa responsabilidad de las cosas que le suceden en su existencia. Entonces, el decir, un asunto me está aquejando, un asunto me está generando problemas, el psicoanálisis se preguntaría ahí o entraría a preguntar, bueno, ¿y usted cómo se para en torno a eso que le aqueja? Ok, siento que tenemos como mucha teoría, pero me parece que lo estás explicando bien. Quiero que todos sepan que Dani ha explicado más de lo que yo he entendido en toda la carrera de psicoanálisis. Listo, felicitaciones. Entonces, al principio mencionamos algo que creo que es importante que nos cuentes, cuál es la diferencia entre psicología y psicoanálisis. Muy bien, eso es una pregunta muy interesante, porque la psicología surge a mediados del siglo XX, más que todo. Un poquito 19, después. 20. Sí, eso se va a configurar ya después en otras escuelas, pero la pregunta de la psicología vendría siendo posterior a una pregunta que viene de la psiquiatría, que es por cuestiones que van más allá del cuerpo, que la psiquiatría se estaría respondiendo por una parte orgánica, es decir, con un tratamiento que se sustenta en medicamentos para tratar unas afecciones psíquicas, es decir, mentales, pero que la psicología después va a tomar una línea en donde, bueno, hay algo más que podamos hacer que no necesariamente es con lo orgánico, porque psicología viene de un estudio del alma, pues como ese psique, viene del alma, pues del griego alma, que podríamos traducir como singularidad, no alma en el sentido espiritual, religioso, sino alma en un sentido de lo singular, de lo que te hace a ti, Susana, lo que me hace a mí. Sí, de la subjetividad. Exacto, entonces podríamos hacer una primera pues como una primera relación entre la psicología y el psicoanálisis, y es decir, el psicoanálisis se piensa preguntando por el caso por caso, ¿cierto? Vamos a darle la palabra a esta persona y lo que ello significa es para esta persona. O sea, lo que la muerte significa para esta persona no implica que signifique lo mismo para otra persona. Y eso, aunque suena un poco obvio, es fundamental. Sí, no es una generalidad. Sí, no es algo que se pueda como extrapolar. Sí, no se traduce general en todas las personas. Y entonces eso se llama la clínica. El caso por caso llamaríamos nosotros como clínica. Por eso entonces empieza a surgir la pregunta por, bueno, vámonos al caso por caso, vámonos a la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? ¿Qué es lo que esta persona nos está contando? ¿Por qué esto es diferente a lo que otra persona nos está contando? ¿Y cómo podemos empezar a trabajar a partir de ello? Lo que pasa con la psicología es que la psicología abarca un conjunto de escuelas y un conjunto de teorías que podríamos denominar que todas están en torno al ser humano. El psicoanálisis estaría en la misma dirección, pero ya no se estaría enfocando en el ser humano, sino en lo inconsciente. A ver, Tapo, entonces, un ejemplo que a la gente le sirve mucho para entender cómo así que ustedes escogen escuela, cómo así que, a ver, de pronto algo que ustedes pueden entender un poquito más. Una persona que es, por ejemplo, economista, o sea, que trabaja con todo ese tema, puede trabajar, por ejemplo, con, no sé, con importación y exportación. Y puede estar con una mentalidad de capitalismo.
Sí. Nosotros como psicólogos tenemos que hacer la misma elección, tenemos que tener un ámbito en el que vamos a trabajar, entonces puede ser en lo educativo, en una clínica, en consultorio, en una empresa, en recursos humanos, o sea, tenemos muchos ámbitos, pero nos tenemos como que meter en una línea de pensamiento. Bueno, no tenemos, pero es como lo ideal. Sí. Y uno, toda la carrera ve las líneas de pensamiento diferentes que hay y uno se va metiendo como en una que le suene, porque cada una tiene su manera de describir al ser humano y de entender cómo funcionan las personas. Yo pensaba que, que el psicoanálisis era una de las escuelas de la psicología, Sí. y lo es, ¿o no? Podríamos decir que hay una de las corrientes de la psicología que se enfoca en el psicoanálisis. Okay. Pero el psicoanálisis como ética, que así es como lo nombra los últimos autores, es algo separado de la psicología, que vendría a ser una disciplina que también pueden entrar psiquiatras, ingenieros, filósofos. Puede ser algo que es un cuerpo teórico distinto, Okay. puesto que se enfoca. Hay un ejemplo que pone Freud que me parece súper bonito, que espero que lo logren como entender. Pero es muy sencillo y a la vez ilustra todo lo complejo que es como este tema. Imaginemos un conjunto, o sea, un círculo, como un conjunto matemático, en donde todo lo de adentro tiene similitud y todo lo de afuera no tiene similitud, ¿cierto? Okay. Sin embargo, lo que está dentro del conjunto le pertenece al conjunto exterior, ¿cierto? Un poco enredado. A ver, sigue. La psicología se estaría enfocando por lo que está dentro del círculo, es decir, lo que es más uno, lo que está dentro del conjunto, lo que tiene en común el conjunto. Okay. Es decir, la ansiedad, la depresión, los trastornos mentales, en fin, todo ese tipo de cosas son cosas que le suceden a todos, como a todo el mundo, y que son situaciones o dilemas que el ser humano tiene en general y que es algo que todos comparten. El psicoanálisis va en una lógica menos uno, o sea, lo que no va dentro de ese conjunto, Okay. lo que está fuera, todo lo que está fuera de ese conjunto que no le pertenece. Entonces, una persona que, por ejemplo, ha ido a distintas terapias, a distintos médicos, preguntando por una cosa, puede ser un dolor físico, pues es que me duele un hombro, me duele una oreja, me duele tal, o me pasa esto, soy sonámbulo, ¿qué puedo hacer? Y hay distintas respuestas dependiendo del profesional. El médico le dirá, tómese esto, haga esto. Un psicólogo cognitivo-conductual le mandará unas terapias, sí, de respiración, unas tareas, exacto, y de pronto no le funciona, y el humanista le dice otra cosa. En fin, de pronto no le funciona, y entonces ve que como que lo que le sucede no aparece en ningún lado. Ahí entra el psicoanálisis a jugar, porque es que es algo que el sujeto le es ajeno, es algo que le es ajeno al sujeto. Algo que él dice, es que yo no sé por qué me pasa esto, no sé, y nadie sabe. Ahí entra a jugar el psicoanálisis. Okay. Cuando ya aparece la pregunta, es que no sabemos. Ok, sí, entiendo. Más o menos. No, sí. Bien. Entonces, o sea, si una persona que está escuchando esto dice, yo quiero empezar a ir a terapia, ¿cómo saber si debería ir al psicoanalista, ¿sí? Donde un psicoanalista, o si debería buscar otro tipo, por ejemplo, de terapia o un psicólogo de otra de las corrientes? Que normalmente la gente no sabe cuál es la corriente del psicólogo al que va. Sí, eso es completamente cierto. Bien, usualmente a los psicoanalistas les llegan personas, como ya mencionaba, que ya han pasado por varios profesionales y que aún así siguen con la pregunta que es que no sé qué me pasa. Okay. Y nadie sabe qué me pasa. Entonces usualmente llegan ese tipo de personas ante la pregunta de que hay algo que nadie es capaz como de curarme. Algo inconsciente. Exacto, entonces hay algo que no es visible y que las otras corrientes no tienen en cuenta, puesto que no tienen un cuerpo teórico que se enfoca en eso, que el psicoanálisis sí, y es lo inconsciente, lo que le es ajeno al sujeto. Hay una frase también de Lacan que es: el inconsciente se compone de un saber no sabido por el sujeto, ¿cierto? Es algo que está ahí adentro, pero que el sujeto no sabe que está ahí. Sí, como yo sé que hay algo, pero no sé qué es. Exacto. Entonces ahí llega el psicoanalista y entonces es un trabajo que es, pues yo no les voy a decir mentiras, es arduo y es largo, dependiendo obviamente del caso, pero que resulta terapéutico. No en todos los casos. Ahora, ¿en qué casos sí y en qué casos no? Usualmente, porque eso depende del psicoanalista, usualmente la terapia psicoanalítica se basa en una técnica fundamental y es la asociación libre, que ahorita la mencionaba.
¿Qué es la asociación libre? Asociar libremente es tú sentarte enfrente del psicoanalista y es empezar a hablar todo lo que se te ocurra de primera mano, Okay. sin mucho pensamiento. A vomitar palabras. Exacto. Lo primero que se te ocurra, con lo primero que creas que se te ocurra, con lo que pueda conjugar, en fin, empieza un proceso así. Esa es la famosa técnica del diván, ¿cierto? Que usualmente uno la ve como en las películas o El silloncito en el día a día. donde Pero la gente se acuesta. cada vez es más frecuente encontrarse que el psicoanálisis ya está dejando el diván de lado. Si bien eso era una técnica que antes funcionaba, hoy en día funciona más el cara a cara, ¿cierto? Sin embargo, hay unas personas que les funciona estar mirando como a una pared, a una pintura o por una ventana y empezar a hablar sin la presión de que lo está viendo el psicoanalista a los ojos. Esa es la función del diván. Esa es la función inicial del diván. Puesto que hay personas que no pueden sostener la mirada o les inquieta. Y más cuando hay una persona que está con la segunda técnica fundamental, que es una atención flotante, que es la del psicoanalista. Es decir, el psicoanalista está escuchando completamente todo lo que estás diciendo y también a través de tu cuerpo, todos tus gestos. Cuando de pronto estás hablando algo y dices, se me olvidó lo que estaba diciendo. Todo eso, entonces va dando apuntes. Todo significa algo. No todo significa algo, pero todo lleva a algo. Ok, todo tiene un porqué. Exacto. Okay. Entonces ahí entramos en una lógica inconsciente y es que cualquier palabra que nosotros mencionemos, cualquier gesto que nosotros hagamos, no es completamente consciente. Incluso este podcast que estamos haciendo, incluso las personas que escuchan este podcast están interpretando cosas que ahí está mediado el inconsciente. Entonces, cualquier palabra que tú digas no es aleatoria completamente. Hay algo que está detrás, hay algo que la seleccionó. Por eso dijiste una palabra y no otra. Hay algo que de entrada te está diciendo, di esto. Y no di. Yo siempre pienso, cuando yo pongo ejemplos aquí en el podcast, siempre que pongo un ejemplo y es demasiado como raro, yo digo, pienso en ese tipo de cosas, como, pues, ¿por qué usé ese ejemplo? Porque justamente pensé en eso y es raro, como que uno le deja la espinita como de, ¿por qué? Y eso es muy curioso porque después sales de acá y dices, hubiera dicho esto. Sí, en la ducha, no, hubiera dicho esto. Entonces, en ese momento uno se da cuenta que si uno atraviesa el proceso consciente a todo, se desgasta. Y segundo, cuando uno empieza a asociar libremente, ocurren los ejemplos que uno dice, ¿por qué dije eso? Pero a la vez ahí detrás hay un saber, hay algo que te compete a ti como Susana y que se te ocurrió en ese momento por una situación X o Y. Okay. Es decir, por ejemplo, hay veces uno se le ocurren ejemplos más cotidianos de que se me ocurrió hace una semana o hace un día, ¿cierto? Que están más ahí como manifiestos. Dani, y, o sea, como que yo siento que con todo lo que nos has explicado, siento que, bueno, creo que el propósito del psicoanálisis es no hacer consciente el inconsciente, pero sí hacer consciente que hay algo en el inconsciente. ¿O cómo dirías que cuál es el propósito del psicoanálisis? Yo diría que el propósito fundamental del psicoanálisis es algo que tú mencionabas y es, primero, saber que hay algo que nos es ajeno y saber llevar una relación con ello, ¿cierto? Y segundo, responsabilizar al sujeto, que eso me parece el más importante. ¿De qué? De lo que dice, de lo que hace y de lo que quiere ser o de lo que aspira a ser, ¿cierto? De la postura en que toma. Entonces, un asunto que puede ser, por ejemplo, victimizarse frente a una situación, digamos un ejemplo, un problema familiar. Una persona está teniendo problemas con sus padres, con su hermana, con algún familiar, y una postura muy común del ser humano es victimizarse. Esta persona me está haciendo esto a mí. O es que cada que llego, ella me estalla, ella sabe dónde activarme para enojarme. Todo es me. Entonces, el psicoanálisis lo que vendría diciendo ahí es, bueno, ¿tú qué postura estás tomando frente a eso? ¿Cuál es tu responsabilidad frente a esas peleas que estás teniendo con tus padres, a esos ataques de rabia que tienes con tu hermana, en fin? Y ahí empieza entonces ya la pregunta a rondar, ¿cierto? Entonces, bien, estoy tomando esta postura, pero ¿por qué? Entonces empiezan a hacerse preguntas. El psicoanalista usualmente hace muchas preguntas. Si bien es como común escuchar y tener como ese sesgo de que el psicoanalista se queda callado toda la consulta, que
en grandes rasgos, sí, no, es una persona que habla poco, pero es porque escucha más. Entonces, esta persona te va a hacer las preguntas necesarias para que tú vayas reelaborando tu vida, que al fin y al cabo es el propósito de una terapia psicoanalítica o un proceso psicoanalítico. Que tú te empieces a recontar tu historia de una manera distinta, que tú empieces a tratar con tus asuntos de una manera distinta, para así llegar a ser una persona que tú quieras ser, ¿cierto? Una persona que no le fastidia tanto como de pronto sus asuntos, que quiera tal vez mejorar algunas relaciones familiares o de pareja, o tal vez encontrar el trabajo que de verdad quieres. Pero análisis también se traen como decisiones que son difíciles de tomar, ¿cierto? Y eso es un asunto importante. A veces nosotros nos encontramos en una disyuntiva de decisiones que no sabemos qué camino optar. Y el psicoanálisis también nos permite ver, bueno, me estoy tirando por esta opción, bueno, pero ¿qué hay detrás de que yo me esté tirando por esa opción? Hay veces que yo no pienso todos los asuntos que competen frente a esa decisión. E incluso cuando uno tiene el ejercicio de hablar con alguien más, sea con un psicoanalista o con un amigo o con otra persona, uno se da cuenta que cuando habla surgen asuntos que uno por sí solo, pensando por sí solo, no aparecen. Sí, total. Entonces ahí viene otra cuestión y es, uno se puede analizar a sí mismo, o sea, un psicoanalista puede hacerse su propio psicoanálisis y es no se puede, se necesita otra persona. Ni un psicólogo. Ni un psicólogo, exactamente. Ok, siento que tenemos demasiada información súper importante y yo creo que todos tienen en la cabeza qué sucede en una sesión de psicoanálisis. O sea, tú como psicoanalista, ¿cómo lo vives con tus pacientes? Que Dani tiene agenda abierta, by the way, para que si les suenan o si dicen como, uy, wow, hay cosas que yo siento que me pasan a mí, los llamen y agenden una cita. Sí se me olvidó que estaba diciendo, si bien ahí hay algo. ¿Tú cómo lo vives como psicoanalista? Como tú, me imagino que vas a psicoanálisis también y te analizas. ¿Qué pasa dentro de esas sesiones? ¿Cómo es una sesión? ¿Qué puede esperar alguien que de pronto se anime a ir donde un psicoanalista? Bien. El proceso de ser psicoanalista compete varias cosas, entre esas atravesar un análisis, ¿cierto? Más que formarse también en la teoría y asistir como a grupos de conversación de casos y demás. Atravesar un análisis implica, en primer lugar, hacerse responsable de sus cosas, ¿cierto? A veces ocurren cosas en análisis que a uno le generan muchas preguntas. A veces se mueven cosas que al parecer estaban sólidas, estaban ahí estables, pero que a partir de eso es que se empieza a hacer como todo el trabajo alrededor de eso. Ir a un psicoanalista o atravesar un proceso psicoanalítico, la experiencia es distinta para cada persona. Sin embargo, por ejemplo, yo que hice el trabajo de grado de eso precisamente, ¿De qué? de la experiencia en el proceso psicoanalítico en adultos jóvenes, de Medellín, Colombia específicamente, me encuentro que hay un sentimiento de estabilidad en la medida en que se van llevando a cabo las sesiones. Es decir, las primeras sesiones es una incomodidad porque o la persona no sabe qué decir o le es extraño el espacio, puesto que usualmente va uno donde un psicólogo en una lógica, o donde un psicoanalista también, usualmente una lógica médica, ¿cierto? Es decir, yo tengo aquí con una demanda de que tú me cures algo a mí, pero el psicoanalista no te va a curar nada por sí solo. Él hace un proceso de interpretación que te lo va a hacer en torno a evoluciones, que puede ser a través de preguntas, a través de comentarios, a través de pausas también, de decir, hasta aquí dejamos la sesión. Justo cuando tú ya estabas llegando a una conclusión, ahí te para el psicoanalista. Y en ese punto tú sales cabezón y empiezas como a ser torpe. Por ejemplo, yo cuando estoy, pues yo todo ese tiempo que estaba atravesando análisis, llevo 3 años atravesando análisis, y es en un consultorio, un edificio, y entonces cada que salía, luego a las 3 o 4 sesiones, yo hundía el botón de subir el ascensor y era bajar. Y entonces yo me montaba y era siguiendo y yo buscaba el piso y como que no me concentraba y era porque seguía como conectado. Volado. Exacto, seguía como conectado pensando cosas. Y uno lo que se da cuenta de eso es, luego de tanto elaborar y elaborar, uno llega a una respuesta, o a varias, pues eso depende pues como del caso. Y uno se da cuenta de que
uno tiene una posición muy activa como en el proceso de la cura de uno mismo. Uno viene con, pues usualmente una persona viene a consulta, o sea, de psicología y psicoanálisis, con un motivo, ¿cierto? Me está pasando esto, quiero esto, tal. Y usualmente, como lo decía, uno está en un paradigma de ponerle toda la demanda al profesional para que él me lo cure a mí, como usualmente hace el médico. Sí, dime qué hacer. Ajá. Lo que pasa es que, primero, en una consulta de psicoanálisis o de psicología, no es inmediato, como el médico te receta y puede ser inmediato, pues, y digo inmediato es a corto plazo, 2, 3 semanas. En cuestión de eso ya puedes estar curado o curada. El proceso con la mente es un poco más complejo, es un poco más largo. Ultris. Es un poco, y no es lineal, es un proceso que no es lineal completamente, porque muchas personas piensan de que llego estando mal y me voy estando bien, pero usualmente uno llega estando bien Y se va y se va mal. muy mal, pero a medida que uno va entrando en esos momentos malos, que uno podría decir entre comillas malos, uno empieza a ver un tipo de elaboración frente a eso, un tipo de respuesta y una posición distinta, y ahí es cuando de derechito te vas por atrás para arriba, te empiezas a sentir mejor contigo mismo, te empiezas a conocerte mejor, porque el psicoanálisis también es un espacio para conocerse, puesto que si hablamos de que toda nuestra mente se compone desde el paradigma psicoanalítico de un consciente y de un inconsciente, abarcar esos dos mundos vendría siendo un autoconocimiento mucho mayor. Entonces, eso podríamos decir que es resaltable en la terapia psicoanalítica. Dani, yo muchas veces he escuchado como, es una frase que es como que mientras no hagas consciente de lo inconsciente te controla o algo por el estilo. Obviamente Mientras la no hagas estoy... consciente lo inconsciente, se te presentarán, como las cosas se te presentarán en tu vida como destino. Sí, creo que es algo así. Es Obviamente de yo la Jung. macheteé. Sí, no, y yo no la tengo pues súper clara pues en la mente pues súper Sí, explícita, pero textual. es algo así. Y bien, eso pues tiene una relación, a ver, Jung, si bien empieza el proceso pues de armar toda la teoría psicoanalítica con Freud, luego se separa y se va a otra cosa que se llama psicología analítica, que se va más a lo transpersonal. Entonces Jung tiene otro paradigma. Ah, ok. Entonces, pero se puede hablar de que, por ejemplo, en el caso de la repetición la pareja que aparece constantemente en una persona, hasta que yo no haga consciente, siguiendo pues la frase, hasta que yo no haga consciente que estoy seleccionando este tipo de parejas para satisfacerme de alguna forma o para gozar de alguna forma de ese maltrato o de ese... Sí, ese línea en blanco. Ajá, Llénalo. de eso que ocurre para cada persona, entonces se me va a seguir presentando hasta que hay como un punto de inflexión que puede comenzar con una pregunta, que usualmente la pone el psicoanalista, o una interpretación. Entonces puede ser, usted goza de que le peguen, o usted goza de que línea en blanco, ¿cierto? Entonces ahí ya la persona empieza a cuestionarse, empieza a decir, bueno, puede que sí, pero entonces es necesario que yo lo haga para gozar, es necesario que yo atraviese esto para satisfacerme, pueden haber otras formas. Entonces, O sea, ¿qué postura tendrías tú? Sí, como, o sea, porque yo muchas veces he escuchado que el inconsciente te controla, o sea, que tiene como las riendas de tu vida en las sombras y que es el que lleva como el control. ¿Tú qué pensarías? Y desde el psicoanálisis, o sea, tú como Daniel, psicoanalista, ¿qué piensas al respecto? bien, eso de que el inconsciente nos dirige en nuestra vida es es un pensamiento, es una forma de las cosas muy freudianas, que es un poco más antiguo. Básico. Básico, Bueno, no, Freud es todo menos básico. pero diríamos básico de base, Ok, no sí, de simplicidad. de pilar. Exacto, entonces de base. Luego aparece Lacan, que ya lo mencionó aquí, es una segunda propuesta. Lacan lo que hace es volver a Freud, releerlo y proponer otra cosa a partir de unos sustentos matemáticos y lingüísticos, porque Lacan tiene una formación estructural desde la lingüística. Entonces, desde Lacan, por ejemplo, si nos paramos ahí, el inconsciente no rige nuestra vida y no es determinante frente a nuestras cosas. Desde Freud, sí. Okay. Desde Freud, el inconsciente es el que nos está dirigiendo a toda hora, el que nos está diciendo cómo vestirnos, qué comer, cómo relacionarnos, qué pareja tener, en fin. Desde Lacan podríamos ver otra cosa y es un tipo de relación con ese inconsciente a través de la palabra, ¿cierto?
a través de nosotros cómo nos hablamos, a través de nosotros qué es lo que mencionamos allí. Y digo allí es en cualquier espacio. Y ahí aparecen unas pistas que uno puede ir agarrando y diciendo, bueno, aparecen aquí unas cosas, hace parte de mi vida. Eso era la decisión que yo quería tomar. Y a veces aparece un sí. Tal vez no todo no es determinado por el inconsciente. Porque si no, entonces aparecería, no sé, o no sé por qué hice eso. Pero a veces aparece una conciencia bien marcada. Entonces, yo diría que no completamente. Sin embargo, aparece en todos los ámbitos. Lo inconsciente. Está ahí como latente en todos los ámbitos. No sé si me dice claro. Sí, sí, súper. Y yo creo que una pregunta para empezar como a acercarnos al final. Tú como psicólogo, ¿en algún momento tuviste que decir, wow, en el psicoanálisis están todas las respuestas que yo estoy buscando? ¿O dijiste como el psicoanálisis tiene una forma de explicar al ser humano con la que vibró totalmente? ¿Qué fue lo que te hizo escoger el psicoanálisis? ¿Qué crees que tiene el psicoanálisis que no tiene ninguna de las otras? ¿Por qué psicoanálisis? Eso es una pregunta demasiado interesante y que creo que todas las personas, o por lo menos psicólogos, se lo deberían de hacer, pero desde otras carreras también, ¿no? Porque es como una cosa y no otra cosa. Y el psicoanálisis empezó a vibrar en mí cuando empecé a encontrar mucha similitud con lo que estaba pasando en mi vida, una forma de explicar lo que estaba ocurriendo en mi vida, ¿cierto? Y además, el interés que me genera el psicoanálisis es por la pregunta de que hay asuntos del ser humano que nosotros no somos capaces de agarrar, que es eso inconsciente, porque cuando nosotros vamos a agarrar eso inconsciente, ahí mismo se nos escapa, ahí mismo, se esconde, ahí mismo se nos escapa y como que ya no somos capaces de agarrarlo, y eso es lo que me genera pregunta, porque al fin y al cabo lo que viene haciendo el psicoanálisis es preguntarse, es cuestionarse un montón de cosas del ser humano, porque el tema del ser humano, mente o psique, es muy contemporáneo, o sea, estamos muy novatos en realidad en el asunto. Sí, esto es nuevísimo. Apenas está cogiendo pues como el ritmo, mientras por ejemplo la medicina lleva años en la cuestión del estudio del cuerpo, la mente apenas está empezando a... Entonces, me parece que el psicoanálisis tiene una propuesta diferenciadora de todas las otras, que me conectó. Aquí pues como un comentario... Unpopular opinion. Sí, no, pero digo pues como una confesión mía. Okay. Y es que si yo no me iba por el psicoanálisis, me iba por el humanismo. Es diferente, pero a la vez no, porque el humanismo digamos que es la corriente más contemporánea, ¿cierto? El humanismo, para todas las personas que dicen estudios de que están hablando, es una de las corrientes de la psicología como más humana, súper redundante, pues que considera como más aspectos del ser humano, que tiene en cuenta como diferentes áreas de la vida, que el ser humano es mucho más que solamente como un estímulo y una respuesta. A mí también me gusta mucho la humanista, pero pues ahí no está mi corazón, lo siento. Pero justamente tengo en los planes grabar un episodio con diferentes psicólogos de diferentes corrientes para hablar un poquito de qué es cada corriente, cómo saber cómo elegir el psicólogo. Ese es un tema para otro día. Y probablemente seas el psicoanalista invitado porque no conozco a muchos. Y eso es algo muy real, que en este momento el psicoanálisis no es tan popular, ¿o sí? Pues depende de donde uno se pare. Sin embargo, es interesante preguntarle a alguien que no tiene postura alguna, que tal vez ni conoce a algún psicólogo, ¿cierto? Independientemente del área, pues, o de la corriente. Entonces sí, es interesante eso porque si en el psicoanálisis hay muchas personas que dicen que el psicoanálisis está fuera de su contexto histórico, pues, o de su momento histórico. Yo diría, el psicoanálisis se va adaptando a las lógicas históricas. Okay. Es decir, hoy en día encontramos de que no todo lo que se estudió o se propuso desde una época de Freud ocurre, puesto que ya cambiaron las dinámicas sociales y demás. Sí, total. ¿Cierto? Por ejemplo, una histeria hoy, que la histeria pues es para dar unos lineamientos generales, se podría decir como esas personas iniciales que Freud tomó, esas mujeres iniciales, que no sabían por qué les ocurrían cosas en el cuerpo, pero que no tenían problemas en el cuerpo. Pues no había un problema orgánico que estaba ocurriendo, pero aún así tenían parálisis en una pierna, en un brazo. Y entonces, hoy la histeria no se presenta de esa forma.
hoy una depresión no se presenta de la misma forma que una depresión de hace unos años. No es Por verdad. ejemplo, un nuevo trastorno que está cogiendo mucha fuerza, pues, o desde el psicoanálisis se podría llamar como estructura mental, para algunos, para otros no, eso es un debate, es el autismo. El autismo en la época de Freud no estaba consolidado, por ejemplo, y es algo mucho más contemporáneo. En la época de Lacan, el autismo era concebido más como una psicosis, no como autismo propiamente dicho. Entonces, ahí empiezan a surgir cosas que uno empieza a decir, bueno, entonces el psicoanálisis tal vez no está tan quedado. Se tiene que empezar a adaptar, como todas las corrientes. Por ejemplo, el humanismo se empezó a preguntar por el sentido de la vida y por las cosas que le competen como la existencia. Y eso es muy contemporáneo porque va a una línea muy a la par con todas estas preguntas que están surgiendo hoy en día de quién soy yo, cuál es mi propósito, exacto, cuál es mi propósito, cuáles son mis cosas. Y entonces ya el humanismo está medio adaptado. El psicoanálisis le toca un poquito más difícil ese proceso de adaptación porque hay que alterar un poquito de teoría porque entonces aparece lo de las inteligencias artificiales, ya la crianza no es la misma, ya las personas, por ejemplo, la realidad virtual es algo que está ocurriendo en este momento y que está impactando a las personas de cierta manera y son preguntas que ocurren en el psicoanálisis. y Entonces, en todas las ramas. Y en todas las ramas, desde luego, pero pues uno podría decir, bien, desde la época de Freud no tenemos nada, por ejemplo, de pantallas, de cómo es el desarrollo de un niño cuando se atraviesa con un dispositivo electrónico. Entonces son cuestiones que dejan ahí para nosotros los investigadores también. Eso es verdad, o sea, creo que al fin y al cabo evoluciona o muere en todas las ramas de todas las, Exacto. no solo de la psicología, psiquiatría y psicoanálisis, sino como de todo en la vida, de todo. Dani, bueno, y para terminar, quiero que nos contestes una pregunta. Dimos mucha información muy teórica, fue como un episodio muy iluminador, porque siento que son muchas cosas de las que no se habla, pero que eran demasiado importantes y estoy segura de que a muchísimos psicólogos que no les explicaron bien psicoanálisis, este episodio va a ser genial y para un montón de personas que no tienen ni idea también. Entonces, si alguien que está escuchando esto siente de pronto que está un poquito enredado, siente un nudo en el corazón, en la cabeza, o siente como que hay algo que no se terminó de desenredar, ¿qué le dirías a esta persona para desenredarla un poco más? Bien, antes de darle como ese consejo a ustedes, a todos ustedes que están escuchando, quisiera mencionar que para mí este trabajo, por ejemplo, este trabajo de llevar a personas que no conocen del psicoanálisis y explicar qué es un trabajo difícil, puesto que uno usualmente tiene muchos términos en la cabeza y yo aquí puedo haber hablado pues como de muchos términos súper complejos, pero llevar eso a lo simple es en realidad cuando uno empieza como a sintetizar toda esa información y es un trabajo como medio complejo. Entonces, consejo, si bien yo aquí hablé de muchas cosas y que pudo haber sido tal vez como a veces muy técnico, a veces no tan técnico, yo los invito a todos ustedes a que busquen por sus propios medios, a que investiguen, a que se cuestionen, a que no se queden con lo que yo les acabo de decir, sino que indaguen un poco más. Por mi parte en el proyecto vamos a tener bastante como de esta contextualización de las diferentes corrientes. Es algo que es muy extenso y que no se puede abarcar en un podcast, pues, en un episodio de unos minutos, pero que es un comienzo. Yo les diría que esto sea un comienzo para que surja una pregunta en ustedes y que esa pregunta los movilice a algo, a buscar qué es lo que más les gusta, qué es lo que más se acomoda como a sus necesidades y así que puedan tener una vida congruente y coherente. ¿Cuál es la diferencia entre congruencia y coherencia? Eso es un episodio entero. Todos siempre me tiran un anzuelo al final para que los vuelva a invitar. Está bien, Dani, te vuelvo a invitar. Ya no me rogues más. Así es. Bueno, y con eso yo creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Gracias, Dani, porque yo sé, como profesional en esto, todo lo que tuviste que sintetizar para meter en menos de una hora, porque estas son cosas que nos enseñan literal un semestre entero y tú lo supiste sintetizar y simplificar para todas aquellas mentes que no entienden todas los tecnicismos. Entonces lo agradezco y lo admiro demasiado porque wow, de verdad me hiciste entender demasiadas cosas. Entonces gracias por toda tu sabiduría, por todo lo que sintetizaste y nos explicaste hoy y obviamente por venir a Desenredando. Gracias, Susi, por este espacio. Me encantó. Desde hace mucho
estaba esperando como este espacio, que ya lo habíamos conversado. Súper interesante el ejercicio también y espero tenerte en mi podcast. Invitada. Próximamente Desenredando en Imaginación Activa. Yay. Bueno, entonces recuerden que Dani tiene agenda abierta, que también si les interesa este tema, que por favor todos vayan al psicólogo, al psiquiatra, al psicoanálisis, a algo. Y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao! Chao.